Imagina por un momento que el conocimiento te llega como una luz cegadora, iluminando cada rincón oscuro de tu mente, revelando verdades que nunca habías imaginado. Suena tentador, ¿verdad? Ahora, imagina que esa misma luz, tan brillante al principio, comienza a quemarte, a desgastarte. Esa luz que antes te guiaba, ahora te consume. Te das cuenta de que cuanto más sabes, más te alejas de la paz, más profundo te hundes en la incertidumbre, en la incomodidad. Y lo peor de todo, es que te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Schopenhauer, un pensador profundo y a menudo incomprendido, sabía que la búsqueda del conocimiento no siempre es liberadora, sino que puede ser una condena. Te enseña a ver las cosas tal como son, pero ¿realmente estamos preparados para ver el mundo en su total crudeza? A lo largo de su vida, Schopenhauer vivió con la certeza de que, en la vida, no hay respuestas fáciles, y que el sufrimiento es una constante inherente a nuestra existencia. Ser inteligente, según él, no te hace más feliz ni te acerca a la solución de los problemas de la vida. Por el contrario, te aleja de la paz. Cada vez que te asomas más al abismo del conocimiento, te das cuenta de que lo que antes parecía ser una respuesta es solo otro laberinto de dudas. Ser inteligente es, a menudo, darse cuenta de que las certezas que buscamos solo nos conducen a más preguntas. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿estás dispuesto a pagar el precio por alcanzar la inteligencia? ¿Qué perderías en el camino? Porque la historia de Schopenhauer no es solo la de un hombre que desentrañó los misterios del mundo, sino la de un hombre que se dio cuenta de que las respuestas a veces son más peligrosas que la ignorancia. Y tal vez, solo tal vez, lo que más deseamos no sea más sabiduría, sino una forma de vivir más simple, más libre, más humana. Hoy exploraremos esa idea perturbadora, lo que realmente significa ser inteligente y cómo ese don, que todos envidian, puede ser la mayor carga que puedas cargar. A través de las palabras de Schopenhauer, descubrirás un secreto oculto que cambiará por completo tu forma de ver el mundo. Y tal vez nunca más querrás ser inteligente. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque lo que está por venir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el conocimiento, la vida y el sufrimiento humano. A medida que nos adentramos en las profundidades de la mente de Schopenhauer, te darás cuenta de que el precio por entender la verdad no es solo el esfuerzo mental, sino algo mucho más profundo. El primer precio que pagas por la inteligencia es la soledad. Ser inteligente no significa solo tener respuestas, sino ser capaz de ver la verdad detrás de las máscaras que la sociedad pone en sus interacciones diarias. Y esa verdad rara vez es cómoda. Es como ser el único en una habitación llena de personas que hablan, pero ninguno dice algo que valga la pena escuchar. La mente de un pensador como Schopenhauer se sumerge en esa realidad incómoda y se enfrenta al hecho de que el conocimiento profundo muchas veces te aleja de los demás. Pero, ¿por qué? Porque el hombre común está más interesado en vivir sin pensar demasiado, mientras que el pensador nunca puede dejar de analizar y cuestionar cada detalle. La gente prefiere las respuestas fáciles, las que no les hacen sentirse incómodos, las que no los obligan a enfrentarse a las partes oscuras de la vida. La incomodidad de la verdad cuando un pensador comienza a profundizar en las realidades del mundo, descubre que no puede desver lo que ha aprendido. Las máscaras sociales que antes parecían inofensivas, ahora se desmoronan, dejando al descubierto las tensiones, las contradicciones y la hipocresía que existen en las interacciones humanas. Las conversaciones triviales, los comentarios sin sentido y las actitudes conformistas de la mayoría de las personas dejan al pensador con una sensación de alienación. Es como estar atrapado en una obra de teatro, donde todos están actuando, pero tú, el pensador, eres el único que ve el guión detrás de las escenas. Y este conocimiento no te otorga poder, más bien te aísla. Cada vez que hablas,
Sabes que las palabras de los demás están desconectadas de la verdad que tú has descubierto, y eso te hace sentir solo, incomprendido. La inteligencia no te da la conexión emocional que todos buscan, sino que en muchos casos crea una barrera. El despertar al vacío para el pensador, las interacciones cotidianas se sienten vacías. Y aquí está la trampa. Cuanto más entiendes, más consciente eres de la fragilidad de los pensamientos y las creencias populares. Las discusiones superficiales sobre el último espectáculo de moda, las opiniones en redes sociales, las conversaciones sobre el clima. Todas esas son distracciones que lo mantienen a uno alejado de lo que realmente importa. Las personas prefieren las respuestas fáciles, aquellas que no los desafían, que no les exigen mirar las sombras del ser humano, aquellas que no cuestionan las estructuras mismas de la sociedad. Este tipo de situaciones crea una desconexión emocional. El pensador comienza a ver las relaciones humanas bajo una nueva luz. Las conversaciones ya no son simples intercambios, sino más bien trampas llenas de insinceridades. El hecho de que la mayoría de las personas prefiera la ignorancia o la falta de reflexión consciente puede resultar doloroso. Por supuesto, muchos simplemente no quieren ver la verdad, no porque no puedan, sino porque temen las consecuencias de hacerlo. Es más fácil vivir en la inconsciencia que enfrentar el abismo del conocimiento. Un camino solitario cuando el pensador empieza a notar estas diferencias. La soledad intelectual se convierte en una constante. No es solo la falta de amigos, ni la falta de compañía, sino la imposibilidad de encontrar una verdadera conexión. La gente prefiere compartir lo superficial, lo inmediato, lo cómodo. Pero el pensador se ve arrastrado a explorar lo profundo, lo existencial, lo complejo, y en este viaje se encuentra con que el mundo exterior simplemente no puede seguirle el paso. El ritmo de la vida cotidiana no está sincronizado con la profundidad de su reflexión. Es en este punto donde la mente de un pensador empieza a cuestionarlo todo. Las relaciones, el trabajo, las expectativas sociales, incluso la propia vida. ¿Por qué las personas se conforman con vivir tan ligeras? ¿Por qué prefieren la comodidad de la ignorancia, mientras que el pensador no puede dejar de preguntar, de diseccionar, de mirar cada rincón de la realidad? Esta brecha entre el pensador y los demás puede crear una angustia profunda, y esa angustia no siempre es fácil de manejar. Puede ser que, al principio, el pensador intente salvar a los demás de la misma soledad del conocimiento, pero pronto descubre que no puede obligar a nadie a ver lo que él ve. La mente humana es compleja, y no todos están dispuestos a soportar el peso de la verdad. El costo de la desconexión emocional, el aislamiento emocional, se convierte en una consecuencia inevitable. Con el tiempo, el pensador se da cuenta de que cuanto más observa y reflexiona, más distante se siente del resto del mundo. Las interacciones se vuelven tensas o vacías. El pensador no puede evitar ver las falacias en lo que otros dicen. Y esas falacias, en lugar de ser desafiadas o entendidas como parte de la naturaleza humana, se convierten en muros que lo separan aún más de los demás. Y entonces, ese espacio de desconexión empieza a sentirse pesado, como si las paredes invisibles de la soledad se fueran estrechando poco a poco. La verdadera tragedia aquí no es solo la falta de conexión con los demás, sino la angustia existencial que surge cuando uno comienza a ver que tal vez nunca podrá encontrar un terreno común con el resto de la humanidad. El conocimiento profundo crea una distancia, pero al mismo tiempo crea una necesidad de entender, de compartir y de encontrar alguna forma de reconciliación con los demás. La paradoja de la inteligencia sí, lo que parece ser un don, un regalo para desentrañar los misterios de la vida, se convierte en una carga que aleja del mundo, a medida que el pensador comprende lo poco que puede ser compartido con los demás. La paradoja de la inteligencia es que, a medida que más sabemos, más nos damos cuenta de lo solitarios que podemos llegar a ser. La inteligencia no es solo una herramienta para navegar el mundo,
es también una puerta hacia un laberinto de preguntas, dudas e incertidumbres. Cuanto más profundizamos en la verdad, más evidente es que, tal vez, nunca podremos salir completamente de ese laberinto. Al final, el pensador se enfrenta a una verdad difícil. Cuanto más sabe, menos puede compartir. Y esto lo convierte en un habitante solitario en un mundo lleno de ruido. La soledad del pensador no es solo la falta de compañía, sino una desconexión profunda con las superficialidades de la vida humana. Es un aislamiento existencial que viene con el conocimiento, un aislamiento que puede ser tan doloroso como liberador. Este aislamiento emocional es lo que Schopenhauer define como la soledad del pensador. Es la trampa de vivir en un mundo lleno de información, pero vacío de comprensión real. Es la agonía de saber demasiado y al mismo tiempo saber que ese conocimiento te aleja de lo que más anhelas, una conexión genuina con los demás. Imagina que te encuentras ante un problema complejo, algo que te ha estado atormentando por días. Decides usar tu mente racional para encontrar una solución y por un momento parece que lo has logrado. Pero al investigar más a fondo, surgen nuevas preguntas, nuevas complicaciones, y lo que parecía una solución simple se convierte en un laberinto interminable. ¿Te suena familiar? La racionalidad, esa herramienta que nos enseñan a adorar, a veces solo nos conduce a un ciclo sin fin de preguntas sin respuesta. Schopenhauer entendió que la razón, aunque poderosa, no es la panacea que muchos creen. Mientras más confiamos en nuestra mente racional, más caemos en la trampa del pensamiento lineal, donde todo tiene que tener una causa y un efecto, una explicación lógica. Pero, ¿qué pasa cuando la razón no puede abarcar la totalidad de la vida? ¿Qué pasa cuando los sentimientos, el arte, la emoción y la belleza escapan a cualquier intento de ser comprendidos racionalmente? La razón, en su afán de desentrañar el misterio, a menudo destruye lo que intenta comprender. Piénsalo por un momento. La naturaleza misma de la belleza no se puede explicar completamente. Tomemos como ejemplo una puesta de sol. ¿Cuántos intentos has hecho para explicarla en términos racionales? ¿Y cuántas veces te has sentido vacío después de hacerlo? Schopenhauer sugeriría que es esa incapacidad de capturar la totalidad de la experiencia humana, lo que hace que la razón sea tan insatisfactoria. Y, a medida que más usamos la razón para encontrar respuestas, nos damos cuenta de que estas respuestas no son definitivas, sino temporales. Nos sacian por un momento, pero luego nos dejan con la sensación de que hemos perdido algo esencial. Quizás la idea más perturbadora que Schopenhauer nos deja es la idea del nihilismo. Si realmente llegamos a comprender la verdadera naturaleza de la vida, es decir, si entendemos que todo es transitorio, que la vida está marcada por el sufrimiento y que al final todo lo que hemos construido y acumulado se desvanecerá. ¿Qué sentido tiene todo esto? Esta es la cuestión central del nihilismo. La vida parece carecer de un propósito intrínseco. La ciencia y la razón nos dicen que todo tiene una explicación, pero esas explicaciones nunca nos dan una respuesta satisfactoria sobre por qué existimos, por qué sufrimos, o por qué buscamos la felicidad si sabemos que, tarde o temprano, perderemos todo lo que hemos amado. Aquí, Schopenhauer nos lleva de la mano a la oscuridad, aceptar la realidad de la vida, con todas sus contradicciones. Es aceptar que el sufrimiento es inevitable. El nihilismo no es simplemente una respuesta a la desesperanza, sino una comprensión profunda de que lo que nos mueve en la vida, nuestras metas, deseos y anhelos, son efímeros. Al final, ¿qué importancia tiene ser más inteligente si la inteligencia solo nos revela la brecha entre nuestra percepción del mundo y la crudeza de su realidad?
Pero aquí es donde Schopenhauer plantea una visión revolucionaria. Aunque la vida misma puede parecer sin sentido, el acto de crear, de experimentar el arte y la belleza, puede ofrecer una forma de liberación. En lugar de sucumbir al vacío existencial, Schopenhauer nos invita a encontrar un propósito en las cosas que no pueden ser racionalizadas, en la música, en la pintura, en la poesía. Son estos momentos en los que nos desconectamos de la lógica y nos sumergimos en la emoción pura, los que nos permiten encontrar un respiro en medio de la tormenta de la razón. El sufrimiento del conocimiento. El conocimiento puede ser visto como una droga poderosa. Al principio, todo parece prometedor, te da una sensación de control sobre el mundo. Pero conforme profundizas en él, te das cuenta de que no hay forma de detenerte. El sufrimiento surge cuando te das cuenta de que las respuestas que buscas no te dan paz. De hecho, las respuestas solo te muestran más sufrimiento. La vida nunca será completamente comprensible, y esa falta de control sobre todo lo que nos rodea puede resultar asfixiante. Así que, ¿por qué seguir buscando más conocimiento? La paradoja es clara. Cuanto más sabes, más sufres. Y ese sufrimiento no proviene de la ignorancia, sino del hecho de que el conocimiento te enfrenta a la verdadera naturaleza de la vida. Un lugar donde el caos y la irracionalidad no pueden ser domados. Ser inteligente te lleva a la comprensión de que la razón es solo una pequeña parte de la ecuación, y que al final, el dolor y el caos siempre estarán ahí. Es posible que, después de todo esto, te estés preguntando si vale la pena seguir buscando respuestas. Schopenhauer no nos da una respuesta fácil, pero nos invita a reflexionar profundamente sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por la inteligencia. ¿Es realmente la sabiduría lo que buscamos? ¿O simplemente una forma de escapar de la angustia de no saber? La verdadera pregunta no es si debemos ser más inteligentes, sino si debemos aceptar nuestra ignorancia para encontrar una paz que va más allá de la razón. Tal vez, al final, lo que necesitamos no es más conocimiento, sino más sabiduría en saber soltar lo que no podemos entender. Y quizás, al soltar, podamos encontrar algo aún más valioso que la inteligencia, la capacidad de vivir plenamente, sin las cadenas del conocimiento que nos atan al sufrimiento constante. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la decisión de seguir buscando más respuestas, pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a perder por saber más? ¿Mi paz, mi felicidad, mi capacidad de disfrutar la vida tal como es? Tal vez, el verdadero secreto oculto de Schopenhauer no es la inteligencia, sino la aceptación de nuestra propia ignorancia.